presentar un poco el tema de la reforma tributaria que nos compete pues a cada uno de nosotros. Pues para quienes no me conocen, mi nombre es Ervin Castro, yo soy contador público, soy especialista en gerencia y administración tributaria de la Universidad Externada de Colombia, docente universitario, y junto con mi esposa nos dedicamos a asesorar varias empresas, entidades, personas naturales y entidades sociales en una firma que constituimos que se llama Counterbase y Asociados. Aquí está un poco como nos pueden encontrar en redes sociales. Así que voy a tratar de ser muy dinámico, por lo menos en algunos términos que sé que pueden ser un poco técnicos, pero que cualquier situación lo podemos estar respondiendo al final. Listo. Muy bien. Contarles entonces un poco de qué es la reforma tributaria. Recordemos pues que inicialmente estaba configurada para que se recogieran 50 billones, pues esa era la propuesta del presidente actual. Cuando se presentó la reforma tributaria estaba en 26, 27 billones de pesos y pues finalmente lo que quedó actualmente o lo que está en este momento conciliado está en más o menos 20 billones de pesos. En esto va la reforma tributaria. Recordemos pues que esto desde que se posesionó el presidente el 7 de agosto al 8, presentaron, eso fue su primer proyecto de ley, presentar la reforma tributaria. Y pues lo que hicieron fue llamar a todas las entidades, empresas, gremios, para que aportaran en ese debate de la reforma tributaria. Finalmente pasó por la Cámara de Representantes, por las comisiones de ellas, por el Senado de la República y actualmente pues el Senado presentó un proyecto, en la Cámara otro y algunos tributos pues que no coincidieron. Entonces se fue a una conciliación. Cada una de las cámaras pues mandó sus representantes y actualmente hay un texto ya conciliado. ¿Sí? ¿Qué falta entonces para el trámite final? Que se lleve a la plenaria, tanto el Senado como la Cámara va a ser conjunta. Seguramente entre mañana, miércoles y jueves se estará llevando a ese debate y ya sería prácticamente que ya sería lo último que se hace porque ya se han conciliado, o sea, ya se pasó por cada una de las cámaras. Básicamente lo que tenemos hoy, muy poco probable que se cambie algo, ya casi todo está definido. Entonces será una reforma tributaria que está ligada especialmente a los hidrocarburos. Sobre todo ellos son los que van a colocar la mayor cantidad de ingresos que tiene esta reforma tributaria. Por supuesto va a afectar a personas naturales, algunas empresas y algunos cambios en la tributación, pero sobre todo serán esta parte de hidrocarburos, las mineroenergéticas, las que van a colocar el mayor recaudo de estos impuestos, acerca de la mitad, y lo otro vendrán pues por algunas disposiciones generales. Hubo un debate que ustedes tal vez han escuchado mucho por noticieros y televisión acerca de los llamados impuestos saludables, que eran los ultraprocesados. Escucharon también que no se iban a agregar las arepas, que el pan, bueno, una cantidad de cosas. Algunos pues hicieron el respectivo lobbying político pues para estos cambios que se van a ir dando progresivamente. No nos vamos a entrar en ellos, pero sí solamente para comenzar a hacerlo. Algo importante que debemos de saber es que los cambios regirán a partir del 2023, es decir, que todo lo que llevamos de lo que vayamos a tributar este año, pues continúa como va. Para las personas que declaran renta, me explico, personas que declaran renta ahorita en el 2023, pues van a declarar 2022, es decir, con los cambios que actualmente tiene la reforma, la tributación en Colombia, con los cambios que están actualmente, y a partir del 2023 en adelante es que comenzarán ellos a ver el recaudo de los 20 billones aproximadamente que tenemos. Muy bien, generalidades entonces, para saber cómo estamos parados en tema de renta de personas naturales, vamos a dividirla pues entre dos esta presentación, personas de renta en personas naturales y personas jurídicas. Entendemos entonces que las personas naturales son todas aquellas personas físicas que de una u otra forma tributamos, sea porque trabajamos en una empresa, sea porque trabajamos como personas que recibimos o vendemos algún
comercio, o sea, porque tenemos algún negocio, prestamos algún servicio por honorarios, por rentas de capital, por dividendos. Bueno, esos son las personas naturales. Y las personas jurídicas, entiéndase, pues, sobre las empresas generalmente. Por supuesto, ahí cabe una cantidad más de organizaciones, pero entendibles, pues, para este mecanismo y sobre lo que vamos a ver, esas empresas sobre todo. Entonces, para las personas naturales, pues actualmente existen 4 cédulas que van amarradas a una cédula general, que se llama las rentas de trabajo, renta por honorarios, rentas de capital y rentas no laborales. Básicamente en las rentas de trabajo están todas esas personas que dependen económicamente pues, de una empresa, que reciben su salario y allí pues tributan. Generalmente estas personas que tributan bajo este mecanismo les hacen una retención y esa retención pues al final sirve para pagar el impuesto. También hay que decir que muchas veces es igual lo que pagan anual a lo que les retienen. En muchos de los casos figuran. Ahora, vienen también las rentas por honorarios, aquellas personas como en mi caso que nos dedicamos a asesorar empresas y entonces allí nos hacen una retención y esa retención pues al final se convierte en el impuesto que vayamos a pagar o algunas sí o no nos hacen retención por X o Y motivo. Las rentas de capital que están dados pues para aquellas personas que reciben arrendamientos o que tienen rendimientos financieros, allí están todas esas personas sumergidas. Y rentas no laborales que están ligadas básicamente a las personas que comercializan o venden algún artículo o por X o Y motivo en algún momento vendieron algo, ¿cierto? Y ahí se les dio la renta no laboral y por eso están obligados a declarar. Hay que decir entonces que esta reforma tributaria no modificó los topes para obligar a declarar en el año 2023 y siguientes. Entonces siguen las mismas VT. Básicamente, si ustedes recuerdan, para este año estaba cerca de 50 millones, para el otro va a estar en 51, 52 millones. Y ahí entonces eso no modificó para nada. Finalmente, ustedes vieron, no quedó el impuesto a las pensiones, así que si usted es pensionado, despreocúpese. Además, pues simplemente iba a gravar a las pensiones altas de 13 millones en adelante, pero bueno, ahí hubo una cantidad de situaciones que no permitieron que se dieran. Las tarifas de las personas naturales siguen iguales, van desde el 19% al 39% y eso va ligado a quienes tengan mayores ingresos. Entre mayores ingresos, pues tendrán mayor tributos a declarar, en ese caso la tarifa. Y pues se mantienen las exenciones a las cuales tienen derecho estas personas naturales, que son, por ejemplo, algunas medicinas prepagadas, cuentas AFC, las pensiones voluntarias, dependientes, y ahorita vamos a ver un cambio que hubo ahí precisamente, y algunas otras, pues, cesantías y todo lo demás, todavía siguen figurando como exenciones válidas dentro de las personas naturales que pueden realizarse. Entonces, ¿cuáles son los cambios significativos? Para hablar de algunos que están dentro de esta renta de personas naturales. Básicamente, se quitan una limitación fundamental que había. Estaba actualmente que las personas podían tener exenciones, estoy hablando de las que hablamos anteriormente, entonces cuentas AFC, a gente que tiene mucha plata en AFC con el objetivo de disminuir el impuesto a pagar, o pensiones voluntarias, o tienen tienen dependientes, todas estas exenciones, por muchas que tuvieran, no podían pasar de 109.451.520 en el año, y quedaron reducidas a solamente 30.023.160, ¿cierto? Esto cambia por las VTs de cada año, entonces ya no se puede deducir tanto, o sea, ya no sirve que tenga muchas cuentas AFC o muchas pensiones voluntarias o cesantías que tenía y entonces eso reducía el impuesto a pagar, pues ya no le va a servir de tanto porque va a estar limitada a ese porcentaje. Otra parte que disminuyó fue la extensión es al 40%. Las últimas reformas tributarias, la 18 y 19, las que estuvo en el 2019, la del 2000, sobre todo esa, limitó al 40% las exenciones que había y no podían pasar de 191.540.000.
Actualmente, entonces, con la reforma tributaria va a quedar en 1.340. Eso quiere decir que todas las exenciones van a estar limitadas al 40% sin que supere 50.925.000. Entonces, en algunas ocasiones, pues uno asesoraba al cliente y le decía, venga, hágase, vaya, abra estas cuentas, haga todo esto porque está pagando mucha tributación. Y a veces, pues eso permitía que tuvieran 100, 200 y podía descontarse 100, 150, podía descontarse todo eso. Ya no lo va a poder hacer, sino que están limitadas a 50.925.000. Son dos exenciones diferentes porque uno limita las exenciones que van ligadas a todas las VTs de cada año y el otro va ligado al 40%. Muy bien, otra cosa que va a disminuir para las personas naturales son los dependientes. Bueno, aquí hay sí y no beneficio. A ver, me explico. Las personas podían tomarse como dependiente, entiéndase como dependiente de hijos menores de 18 años o de 23 si están estudiando, padres de familia que dependan económicamente de alguna de las personas, entonces usted le pasaba al contador o cuando hacía la depuración de la declaración de renta, usted decía, esta persona es mi dependiente, depende económicamente de mí, y solamente usted le podía pasar un solo dependiente cuando se hacía la declaración de renta. Hoy, con esta reforma tributaria, ya se puede tomar 4 dependientes, sin que cada uno supere 72 VTs, es decir, 2.736.000. No pueden exceder pues ese valor cada uno de los dependientes. Antes estaba ligada solamente a uno y era cada uno el que valía. Sin embargo, la deducción general estaba aproximadamente en 13.800.000. Si usted suma los 4 de los 2.736.000, pues no va a valer todo ese valor. Entonces, unas por otras. ¿Sí? Ahora, otra extensión que hubo, o más bien un beneficio que hubo importante, son los hijos de los contribuyentes mayores de 18 años que dependan, que tengan condición de dependencia por factores físicos o psicológicos. Está en 23 años, entonces ya pasó a 18. Entonces, si usted tenía hijos que dependan económicamente de usted mayores de 18 años, ya pueden ser dependientes suyos por situaciones de factores físicos, psicológicos. Y esto, pues lo debe certificar pues el médico tratante. Siguiendo con el impuesto de renta a las personas naturales. Un cambio significativo que también dio mucha vuelta fue las ganancias ocasionales. Recordemos cuando hay una ganancia ocasional. Generalmente se da cuando usted tiene un vehículo, cuando usted tiene una casa y le da por venderla, ¿cierto? Si esa vivienda o ese vehículo usted la tuvo por más de 2 años, entonces usted pagaba el 10% sobre la utilidad que le dejara ese vehículo. Me explico. Si usted tiene un vehículo que valía 30 millones, lo tenía declarado en 30 millones y lo vendió en 40, entonces sobre los 10 millones usted tenía que pagar el 10%. Con la reforma tributaria ya debe pagar el 15%. Es decir, que si usted en este momento está pensando en sí o no vender casa o el vehículo, pues es el mejor momento, ¿cierto? Antes de que el otro año pues le va a subir al 15%. Eso es uno de los cambios que hubo en el tema de las ganancias ocasionales. Otro cambio son las herencias, que es este punto 2 que está aquí. Cuando se genera una utilidad en la casa o apartamento de habitación, estaba en 190.020.020. Entonces, las primeras 190.020 son las que están exentas de la utilidad generada en la venta de casa, apartamento de la habitación. Recuerden, usted puede tener 1, 2 o 3 casas, pero hay una que es de habitación, esa es la que usted debe demostrar que es donde reside. Sobre esas que se genera una exención. Otra parte importante es la indemnización de seguros de vida. Entonces, si en algún momento usted recibió un seguro de vida y eso es igual o inferior a 123.513.000, pues sobre ese no paga impuesto, pero sobre lo que exceda ese valor, sobre ese valor pagaría el impuesto a la ganancia ocasional. Hay otra parte importante que es novedoso para este impuesto de renta a las personas naturales,
y es la deducción del 1% por la adquisición de bienes o servicios que no superen 9.120.000 pesos y podrá servir como costos y gastos. Entonces, si usted es una persona natural que se dedica, voy a colocar un ejemplo, un odontólogo, entonces se dedica pues, a prestar sus servicios y le adquirió una maquinaria, pues hoy usted puede deducirse el 1%, pues hablo hoy pues con la nueva reforma tributaria, el 1% de lo que valió esa maquinaria, sin que exceda 9.120.000, se lo podrá deducir como costos y gastos. Es novedoso. Muy bien. Ya entrando un poco más en las personas jurídicas, pues hay que decir que se mantiene la tarifa del 35%. Se alcanzó a hablar en algún momento de que iba a haber una reducción para las pymes, sobre todo pues para las microempresas, en micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, que son la gran mayoría, el 85% son pymes, pero finalmente no, eso no quedó y solamente con una tarifa general del 35%. Hay una sobretasa sobre el impuesto de renta sobre tres sectores, el financiero que es el 5%, las hidroeléctricas el 3% y las empresas minoenergéticas que también tendrán una sobretasa del 5%, es decir, ellos van a pagar un 40% y que regirá del 2023 al 2026. Las zonas francas tendrán la tarifa del 20%, ellos venían con ese 20%, también fue mucho rifirrafe, pero quedaron condicionadas, es decir, quedaron amenazadas por convivencia, porque muchas de esas zonas francas se supone que están hechas para las exportaciones. Aquí son usadas simplemente para que de esa facilidad que tienen, pues exporten todo lo que generan. Y muchas de ellas, pues lo que están haciendo es competir dentro del mercado colombiano, dentro de lo nacional, y pues es inequitativo con personas que pagan el 35%, mientras que ellas colocan el 20%. Y por eso se les dio unos requisitos que debían de realizar con unas ventas anuales y que tengan un plan de internacionalización para todo ese tema que deben de realizar. ¿Listo? Hay otra parte, es el 15% sobre lo percibido en la prestación de servicios hoteleros. Si hay alguna remodelación para parques temáticos, adecuaciones, situaciones nuevas que se deben hacer con todos los temas de servicios hoteleros, parques ecoturismos, agroturismo, tendrán una tarifa del 15% o en un término de 10 años. Sin embargo, está muy condicionado. Entonces, él dice pues que deben demostrar unas adecuaciones, la reforma, dice pues que debe de tener varios requisitos que deben de cumplir y ellos también venían con una tarifa significativa del 9% para esos hoteles que tenían remodelaciones, adecuaciones. Esa se colocó el 15%, sin embargo, con los que venían del 9%, pues hay una sentencia que obliga al Estado a tener que respetarle ese 9% durante el tiempo que todavía tienen vigente por la estabilidad jurídica. Muy bien. El impuesto sobre la renta para las empresas editoriales constituidas en Colombia. Entonces, para aquellas que se dediquen exclusivamente a la actividad de edición de libros, ellos también tendrán una renta del 15% para quienes se dediquen solamente a ese factor. Impuesto al patrimonio. Este es un impuesto que revive en cada reforma tributaria. Cada legislador, cada presidente siempre quiere hacer algo con esto y le cambia de nombre. Si ustedes recuerdan, en algún momento fue el impuesto a la riqueza, el impuesto para la paz, el impuesto para la guerra, creo que se llama en algún momento. Bueno, ha tenido diferentes términos, sin embargo, sigue siendo el mismo, el impuesto al patrimonio. Lo que contempla esta reforma tributaria es que la tarifa será del 1.5% para el 2000 y será temporal, y desde el 2027 en adelante será del 1%, ¿cierto? Ya no será transitorio, sino que será permanente. Entonces, por primera vez este impuesto ya no dirá, vea, ya no viene el impuesto al patrimonio, no, ya va a permanecer de aquí en adelante. Y se empieza a cobrar a partir de 72.000 VTs, eso es más o menos 2.700 millones
con el 0.5. Y a la medida que van creciendo los ingresos, entonces si supera 4.600 millones, pagará el 1%. Si supera 9.000 millones, pagará el 1.5%. Y como les decía, después será transitorio el 1.5 para permanecer del 2027 en adelante en el 1%. Entonces es un impuesto que va a permanecer, que ya no va a ser transitorio y que sobre todo está ligado a las personas que generan o tienen sobre todo mayores ingresos. Mayores ingresos no, que tienen mayores propiedades. Hay personas que no, que tienen mucho patrimonio, me refiero a casas, edificios o vehículos, ¿cierto? Todos esos activos que tienen, muchos de ellos ni siquiera generan ingresos, pero aquí les va a tocar mandarlos a producir para, porque si no, pues van a pagar un impuesto alto, además de los que ya deben de pagar, ¿cierto? Entonces esto es significativo pues para ellos. Muy bien. Hablemos del régimen simple de tributación, que también tocó esta reforma sobre ellos. Este es un régimen muy interesante para aquellas empresas o personas que estén pensando en constituir su empresa, porque genera unos beneficios importantes. Yo he recomendado a algunas empresas que asesoramos irse por este régimen. Por supuesto, no a todo el mundo le ayuda. Sin embargo, aquellos que no tienen muchos costos y gastos o por lo menos no tienen cómo soportarlos o les es muy difícil el tema de costos y gastos por su actividad económica, entonces este les va a servir muchísimo. Tiene pues varias categorías, vamos a hablar ahorita un poquito de él, pero este sistema que fue creado con la ley 1943, que recuerdan ustedes que fue eliminada por la Corte Constitucional y después les tocó reemplazarla por la ley 2010 del 2019. Entonces, esta ley era el que reemplazó uno que se llamaba monotributo, lo eliminó y colocó el régimen simple. Y aquí se han inscrito ya muchas empresas. Y la ley 2155, que fue la última, la que nos dejó el presidente anterior, permitió que se generaran pues estas nuevas, siguiera vigente este régimen simple. Había una situación y era que algunos congresistas estaban solicitando eliminar pues ese régimen simple de tributación. Sin embargo, pues lo pudieron sostener y actualmente todavía está ese régimen simple. Tiene pues varios beneficios y es que ya usted no tiene que preocuparse por las retenciones en la fuente. Usted simplemente tiene que pagar sobre los ingresos y ya. Con eso es más que suficiente. Con eso puede deducirse pues todo. No tiene que preocuparse si la factura sirve o no sirve, porque usted simplemente va a tributar sobre el ingreso bruto que genere. Por supuesto, las tarifas son menores. Y ahora, si usted declara IVA, pues por supuesto ahí sí la factura es importante. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse? Pues las personas que en el año anterior, y esto lo modificó la ley 2155, tuvieran ingresos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 VTs. Eso da más de 3.000 millones. Entonces, si usted tuvo menos de esos ingresos, usted puede acogerse al régimen simple, es decir, ahí caben muchísimas personas. La inscripción se hace, si usted viene, en el caso de que usted venga como régimen ordinario o su empresa venga de esa manera, usted puede inscribirse hasta el último mes, día hábil del mes de febrero de cada año. Y es opcional, es decir, usted puede estar un año y puede decir el otro año no estoy, no me gustó, esto es mucho enredo o es poco enredo. Bueno, como usted ya lo haya percibido, usted verá si el otro año está o no está. Lo otro importante, como les decía, es que no tienen retenciones, o sea, ni le hacen retenciones ni usted hace retención en la fuente. Esto es un dolorcito pues de cabeza que a veces se genera en las empresas porque, ay, que no le practiqué la retención a este señor, que se me olvidó presentar la retención, entonces que tenga sanción por extemporaneidad. Entonces aquí está todo un conglomerado, ¿cierto? Todo el conglomerado, con esto usted declara en un mismo recibo, usted declara IVA, declara impoconsumo en el caso que es obligado, declara industria y comercio, declara pues el mismo régimen de tributación pues que está ahí.
Y lo único que le aplicarían en algunos casos es el RETE IVA del 15%, pero para una empresa pues es mejor que le apliquen RETE IVA pues porque lo pueden hacer, lo pueden descontar. Ahora, estos se hacen anticipos bimestrales cada 2 meses y al final se presenta la declaración anual con todos esos anticipos que realizó. Y adicional, pues también en febrero de cada año más o menos se presenta el IVA de todo el año que usted realizó. ¿Qué cambios significativos hubo en este régimen simple de tributación? Entonces, solamente para contextualizar, son los contribuyentes del régimen simple, pues que pagan de manera trimestral el anticipo y ya les decía, Impoconsumo, IVA, ICA, otra cosa, digamos una facilidad es que usted ya no tiene que pagar aquí en Pereira, en Los Quebrados, donde usted está ubicado en la industria y comercio, sino que ahí ya está el industria y comercio que va a pagar y la DIAN lo que hace es transferirle ese industria y comercio, ese pago de la industria y comercio pues a la administración. Actualmente hay 4 categorías de grupos y van a quedar 5 categorías. Y las tarifas dependen pues de los ingresos brutos que se tengan en cada año y la actividad empresarial. Pueden ir las tarifas entre el 1.2% y el 8.3%. Estoy hablando de ingresos brutos, es decir, usted tuvo 100 millones de pesos en el año, entonces usted paga el 1.2% y el 8.3%. Hay unas deducciones a las que tiene derecho. Por ejemplo, se puede deducir el pago de las pensiones de los trabajadores. De todos los que usted pagó de las pensiones que usted le pagó a los trabajadores, los puede incluir ahí. Y otros, pues también para poder tenerlos en cuenta. La actividad adicional que está, porque les decía que habían 4 grupos y se adicionó uno nuevo, es de educación y actividades de atención de salud humana y de asistencia social. Esta no estaba antes y es nueva para todas esas personas que dedican al tema de salud humana y de educación, asistencia social, que están ahí y ahí caen un gran grupo de todas esas asistencias social que hacen muchas personas. Cambios de régimen simple aumentan las tarifas. En algunos aumenta 2 puntos, en otros aumenta 1, 4, aumentan las tarifas con respecto a lo que venían. Sin embargo, a pesar de ese aumento, sigue siendo muy bien considerado. Hay algo nuevo que no se podía hacer y es que ya se puede restar el gravamen a los movimientos financieros como descuento tributario en el régimen simple de tributación. Esto se podía hacer en rentas ordinarias, o sea, como se declara generalmente, pero ahorita ya se puede hacer con esa reforma tributaria. Hay algo que se pensaba si pasaba o no, y hubo mucha pelea sobre esto, y mucha situación porque querían eliminar del régimen simple de tributación las profesiones liberales de consultoría y científicos. Esto lo querían eliminar porque les parecía pues que era excesivo. Ahora, sí quedó con una limitante. Les decía inicialmente que se podían acoger los que tuvieran ingresos brutos superiores a 3.000 millones de pesos, eso es como 3.800 millones, es decir, 100.000 VTs. Pero hay un asterisco especial para las profesiones liberales, para las consultorías y científicas, porque ellos no podrían acogerse si tienen ingresos superiores anuales de 456 millones. También usted lo podría pensar si es una persona, si usted ejerce una profesión liberal o de consultoría o científico, y si de pronto usted dice, no, yo estoy declarando mucha renta en ordinario, estoy generando mucho, no tengo muchos costos y gastos, entonces esta es muy buena opción para esas profesiones liberales. Por otro lado, pues los contribuyentes personas naturales que no superen en ingresos 133 millones no van a necesitar hacer anticipos bimestrales, sino que hacen una sola declaración anual consolidada y sin necesidad de realizar pues esos anticipos que decían. Ahí pagan todo, hacen el pago anual y la declaración anual consolidada. Les recuerdo, estoy hablando de la reforma tributaria, es decir, sobre el próximo año podrían hacerlo estoy hablando entonces del 2024 que se declara que declara todo sobre el 2023. Muy bien. Algunos beneficios importantes que trajo la reforma tributaria y otros pues no tan beneficios o sí beneficios. Uno de ellos,
son los responsables de IVA que presenten en periodos diferentes al obligado. Recuerden ustedes que actualmente se puede declarar IVA cuatrimestral y bimestral, y solamente anual, pues para los del régimen simple de tributación. Y algunas personas por alguna situación, porque no sabían, porque por X o Y motivo, ¿cierto? Presentaban el IVA en periodos diferentes. Entonces, si la obligación era cuatrimestral, presentaban bimestral. Y eso lo que hace es que tiene una sanción y declaran esa declaración ineficaz. Entonces, esta reforma va a traer un beneficio para que usted pueda colocarse al día de todas esas declaraciones que de pronto tengan mal presentadas y lo pueda hacer sin costo alguno. Es decir, no van a cobrar sanción, no van a cobrar intereses, no van a cobrar nada por unos 4 meses. Usted va a poder hacer ese cambio del IVA que tiene. Otra situación importante es la reducción transitoria de sanciones para los que están omisos en las obligaciones para declarar. Eso no estaba incluido inicialmente en la reforma tributaria, pero después de que pasó por el Congreso y algunas situaciones que sucedieron, permitieron la reducción de las sanciones hasta en un 60% sobre la sanción por extemporaneidad y por las mismas tasas de interés. Si ustedes recuerdan, en pandemia hubo un beneficio muy parecido, pero era en un 80%. Ahorita, pues se va a dar un 60%, también va a ser por unos meses nomás, y va a permitir que esas personas que tengan deudas con la DIAN de años, de situaciones anteriores, eso va con declaraciones al 30 de noviembre. Entonces, todas esas declaraciones que usted tenga omisos, esta va a ser la oportunidad, una vez que se apruebe la reforma tributaria, para que usted se pueda poner al día con eso. Otro beneficio importante son respecto a las sanciones por no enviar información o enviarlas con errores. Hay algo que se hace cada año, que tal vez algunos de ustedes que tengan su empresa lo saben, se envía información exógena. Esa información exógena es un detallado de cada uno de los movimientos, de compras, gastos y de todas las cuentas por cobrar, por pagar, todo lo que se le debe enviar a la DIAN de todas esas operaciones que tuvo la empresa durante todo el año. Bueno, empresas y personas naturales, eso aplica para los dos. Y resulta que si usted envía una información por error, por decir algo, usted envió la dirección que no era, reportó a la persona por un monto, simplemente usted, en vez de colocarle 5, le colocó 10, o en vez de colocarle Pepito Pérez, le colocó otro nombre. Entonces, toda esa información por error tenía actualmente una suma del 5%, y va a quedar reducida al 0.5. Además, hay un artículo del Estatuto Tributario que permite reducir incluso al 75% esos errores. Si usted nunca ha tenido situaciones de tipo ineficaz o no ha cometido ningún error de sanción ni nada de eso, puede reducirlos hasta en un 75%. Es decir, puede descontarse el 0.5 y adicional puede irse a ese otro beneficio que no lo quitaron y que actualmente está vigente. Otra parte importante son las retenciones ineficaces. Ineficaz, para los que no entienden mucho este término, son aquellas declaraciones, en este caso de retenciones, que usted realiza y que por algún motivo pues no lo hizo de la mejor manera, o por ejemplo, usted actualmente la ley dice que las retenciones en la fuente tiene hasta 2 meses contado desde la fecha de vencimiento para pagarlos, y algunas personas se pasan más de los 2 meses. Entonces, cuando sucede más de esos 2 meses, usted ya no tiene sanción por extemporaneidad, sino ineficacia. Y eso significa que tiene que volver a presentar esa retención en la fuente. Entonces, esta reforma tributaria permite que si a partir de 50 VTs, si usted tiene esas retenciones, entonces esa declaración por retención, usted no tiene necesidad, pues ya no lo declara ineficaz esa retención. Estoy hablando de 1.900.000 básicamente, ¿cierto? Y lo último que está aquí, por supuesto, eso no es un beneficio, pero es importante tenerlo en cuenta, es cárcel para evasores.
Esto se había tratado de meter en muchas declaraciones, en muchas reformas, pero no se había podido hacer. Sin embargo, ya en esta reforma quedó. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, si bien es cierto, si hay actualmente cárcel para evasores, pero si usted es un omiso y cancela todo, entonces usted ya queda libre. Pero esta ya le dice a la persona, vea, si usted por 3 veces incide en el tema de omitir, entonces va a tener cárcel. Esta cárcel está entre 4 y 8 años para el tema de los evasores, de todo tipo de impuestos, sanciones, pues que tengan con la administración, en ese caso, pues con la DIAN. Muy bien, para tener en cuenta esto con respecto a la reforma tributaria, muy general, tendríamos que centrarnos pues sobre muchos aspectos, porque pues cada uno de ellos tiene sus asteriscos, tienen sus cosas, sobre todo lo que hemos hablado. O sea, les he hablado de manera muy general sobre ellos. Hay que profundizar sobre cada uno, pero pues no nos daría el tiempo para mirarlos. Pero quiero que se lleven una noción general de lo que es la reforma tributaria. Y para tener en cuenta para este año, si usted aún no lo ha hecho. Primero, tenemos reducción sobre el impuesto al valor del IVA sobre los tiquetes aéreos. Es decir, usted todavía puede viajar, estamos en el mejor momento para que se vaya de vacaciones. Si no ha comprado las vacaciones, este es el mejor momento, porque el próximo año van a subir. El IVA de los tiquetes está actualmente en el 5%, va a quedar al 19%, más la inflación y todo lo que ellos generan adicionales. Hay una exención transitoria para los servicios hoteleros en turismo. No se está cobrando IVA en los servicios hoteleros de turismo hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, vaya, dígale a esa señora del hotel que le facture de una vez, porque a partir del próximo año, a partir del 1 de enero, ya va a tener IVA esos servicios hoteleros. Adicional, pues hay una exención para el tema de los servicios hoteleros también sobre la sobretasa al sector eléctrico. A ellos no les están cobrando pues esa parte hotelera. Entonces debería ser más económico, se supone, esos servicios hoteleros. Otra parte importante es que actualmente los que están en el régimen simple de tributación no están cobrando hasta el 31 de diciembre el impuesto al consumo. Entonces, recuerde que uno paga el impuesto al consumo cuando usted consume bebidas alcohólicas, está en un bar, no precisamente alcohólicas, cuando están en un bar, o por comidas y restaurantes, ¿sí? Importante también, para que vayan estando la plática, el 2 de diciembre aún se mantiene el día sin IVA. Ellos pues no quitaron, o sea, no se sabe si van a colocar el próximo año el día sin IVA, pues en esta reforma no aparecen. Es posible que saquen una nueva ley diciendo vamos a tener nuevos días sin IVA. Sin embargo, este gobierno no estaba muy contento pues con esa medida. Sin embargo, esta reforma tributaria no tumbó el día sin IVA que se va a hacer ahorita el 2 de diciembre. Entonces, prepare el bolsillo para que vaya y compre ese día. Y finalmente, el registro único de beneficiarios finales, el RUP, para que lo tenga en cuenta, porque si bien es cierto, se habla un poco de este tema, no es tan fuerte, no lo he escuchado mucho, no lo he visto mucho, pues, hablando entre las personas naturales, y esto puede traer dolores de cabeza al final. Y es que la DIAN sacó un registro para todas las empresas, entidades sin ánimo de lucro, o sea, aquí vienen todas esas personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, estoy hablando de fundaciones, asociaciones, corporaciones, cooperativas, conjuntos residenciales, iglesias, sindicatos, cualquier tipo de personería jurídica que tengan, deben hacer el registro único de beneficiarios finales. Lo que es un formato que debe decir quiénes son los beneficiarios finales de las empresas o este tipo de organizaciones. Me explico. Las personas jurídicas, en este caso las empresas, por decirlo de alguna manera, están compuestas, los que están atrás están compuestas por personas naturales. Entonces, ¿quién es el que recibe el beneficio? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los que reciben la renta de esos beneficiarios finales? En el caso de las asociaciones, ¿quiénes son los socios de esas asociaciones? ¿Quiénes están detrás de eso?
o cuando no se pueda identificar, se debe decir quién es el representante legal de dicha corporación, fundación, asociación. Entonces, esto es muy importante, estaba hasta el 31 de diciembre, sin embargo, lo corrieron hasta junio, pero pues la recomendación es no dejarlo hasta última hora porque, como bien saben, se complica. Y esta reforma tributaria pues no cambió nada sobre esto. Y la última reforma tributaria, la del anterior gobierno, que fue la 2155, fue la que introdujo este tema. Entonces, importante para que lo vayan mirando, para que lo vayan contemplando y no lo dejen al final. Muy bien, voy a dejar entonces ya esos minuticos por si hay alguna pregunta, dudas o situaciones pues para poder resolver. No sé, si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano. Ahí en la parte de abajo hay una manito, le pueden dar clic ahí y es Cristian. Sí, Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? sí, Bueno, mi pregunta pues es sobre todo sobre el tema de la vivienda. Yo había escuchado acerca de que pues del aumento del impuesto de la ganancia ocasional. En el caso, por ejemplo, mi esposo trabaja en una inmobiliaria y yo a veces le ayudo en la parte comercial. Entonces quisiera saber, o sea, a más profundidad, qué tanto puede afectar al sector inmobiliario, qué tanto puede afectar a una inmobiliaria el tema a partir del próximo año, el tema de la ganancia ocasional, del de vender una propiedad. Eh, ¿Será que se va a tener que aumentar mucho más de pronto el tema de la comisión, el tema de cuáles son los requisitos para poderla vender, cuando se vaya a hacer escrituras, cuando se vayan a hacer la compraventa, todo eso va a tener un aumento? Bueno, Cristian, sobre todo, más que la inmobiliaria, recordemos entonces que la inmobiliaria ahí es un intermediario entre quien está, entre el arrendatario y el arrendador, ¿cierto? Lo que hace es tener como unos contratos de mandato y genera pues unas ganancias alrededor de esa figura. Él lo que hace es que le dice a tal persona, venga, tengo un inmueble, yo se lo arriendo y después le pasa pues esa plata al dueño o al acreedor pues de ese inmueble. Ahora, el que va a tener en sí el tributo o sobre quién recae el tributo va a ser sobre el propietario de ese bien inmueble, ¿sí? Entonces, ese propietario, si tiene varias viviendas, entonces él consiguió la inmobiliaria que está Cristian, tiene 5 o 6 predios y sobre esos predios los está vendiendo, entonces va a tener, en este caso con la reforma tributaria, ya no un 10, sino un 15% de lo que tiene que pagar, en este caso de ganancia ocasional, ¿cierto? Ahora, si ese bien, como lo decía en la presentación, si ese bien lo tiene por más de 2 años, ¿sí? Porque si usted lo tiene en menos de 2 años, es decir, usted adquirió un inmueble en un año y al otro año lo vendió, ya no tributa al 15%, va a tributar a la tarifa general que sería del 35%, porque usted ya no tiene una vivienda, pues lo que refiere pues el gobierno, ya no tiene una vivienda para tenerla pues ahí en este caso, sino que usted ya está comercializando con ella. Entonces el gobierno entiende que en este caso de comercializar, usted ya por menos de 2 años va a pagar el 35%. Ahora, si la persona solamente tiene una sola vivienda y esa es la que ustedes están arrendando y la persona pues vive en otro lugar, no paga el arriendo en otra parte, ¿cierto? Entonces ya hay unas exenciones sobre el cual recae para que no tiene que pagar tanto. Entonces hay unas VTs que están más o menos, que en este caso también fueron disminuidas, están como en 119 millones. Si su valor de vivienda vale ese valor, 119 millones, entonces sobre ese valor usted no pagaría nada, por decir algo. Usted tuvo un bien, lo vendió en 100 millones de pesos, entonces usted ya no tributa nada. Ahora, eso no lo impide a que tiene que declarar. Lo debe declarar, pero ya no tendría que pagar ese tributo de la ganancia ocasional si lo tuvo por más de 2 años. Entonces, ahí hay varias condiciones en el momento de tener claro qué se va a hacer con ese bien.
Vale, muchas gracias, Erwin. Con gusto, hermano. Bueno, acá tenemos una de Jefferson que dice que si esto se verá reflejado en la declaración del siguiente año. Bueno, las reformas tributarias comienzan a regir para el año siguiente. Es decir, que toda esta reforma tributaria está dada para que a partir del 1 de enero del próximo año se den los tributos que se van a hacer el 2023. Y entonces en el 2024 vamos a ver el reflejo de lo que se hizo en el 2023. Palabras más, palabras menos. Todo lo que tenemos para este año, en este 2022, va a tributar de la manera como se ha venido tributando en años anteriores. ¿Qué es importante tener en cuenta con estos cambios? Es la proyección que usted le va a hacer a su cliente o que usted va a hacer en su empresa o que usted va a hacer en su caso personal. ¿Qué debe hacer? ¿Qué mecanismo debe realizar? ¿Cómo hacerlo? Porque finalmente a partir del 1 de enero del próximo año es donde esta tributación les va a afectar a cada uno. Entonces, deben de tener en cuenta eso de cómo va a comenzar a tributar el próximo año. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Puede levantar la mano. Parece que todo quedó súper claro. Bueno, no siendo más, muchas gracias, Erwin, por el tiempo, por la explicación, todo súper claro. Gracias a todos por asistir, por participar y bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Hervincillo. Nos vemos. Muchas gracias Bendiciones. a todos. Feliz noche, muy amables. Hasta luego. Muchas gracias.